Olvida los ladrillos. Este podría ser el fin de la construcción tal y como la conocemos. Hoy vamos a ver este monstruo de la ingeniería levantando un hogar real desde cero. Hablaremos con los expertos detrás de esta tecnología y te mostraré el proceso exacto. Desde un simple archivo digital hasta una casa completamente finalizada. ¿Será este el fin de la construcción tradicional? Vamos a verlo. Estamos de camino a la construcción, a la obra de casas impresas en 3D. Vamos a ver qué nos encontramos y esperemos que todo vaya bien. ¿Qué opinas, Pablo? Yo confío que todo salga bien, la verdad. Después de quedar impresionados por esta increíble máquina y los muros que estaba haciendo, pero está muy chulo. Procedemos a hablar con uno de los expertos de Beamor 3D que lleva a cabo este trabajo, para poder entender mejor cómo funciona. Vale, tengo muchas preguntas y la primera es ¿cuánto cuesta esta máquina y qué tamaño podemos alcanzar en la construcción? O sea, ¿se puede hacer muchos pisos? ¿Hay un límite de pisos que podemos hacer o cómo de grande podemos llegar a hacer la construcción? Pues a ver, en cuanto a precio dependerá un poco también de las dimensiones. O sea, nosotros no tenemos máquinas en stock, sino que lo que tenemos es máquinas un poco a demanda, ¿no? Se fabrican en función de las necesidades del cliente. Precio de partida, pues para una máquina de una planta, estamos hablando de unos 300.000 euros, por hablar en números redondos. En este caso, que esta máquina ya está preparada para imprimir hasta 7 metros, que serían 2 plantas, ya nos vamos a unos 400, 450 aproximadamente, y luego ya pues el escalón más alto que serían hasta los 10 metros, que es la máquina más grande que tenemos, unos 3 pisos, para que nos entendamos, ya estaríamos cerca del medio millón, ¿no? ¿El hormigón que se usa es hormigón normal? ¿Hay diferentes tipos de hormigón que usáis o siempre es el mismo? A ver, no es un hormigón convencional. Sí que es verdad que pues, al final pues, tiene una serie de diferencias, sobre todo en el ámbito de que el material este no trabaja con encofrados. Pues tiene que tener una aceleración un poquito más rápida. La capa previa mantenga la capa posterior. ¿Qué pasa si llueve aquí? Porque el hormigón a lo mejor con la lluvia o con demasiado calor puede verse afectado, ¿no? Correcto. Al final la máquina está preparada para trabajar 24/7 con cualquier inclemencia. De hecho, la hemos tenido incluso hace poco en Voltaña, cerca del Pirineo, y ahí está variando. Mientras nevaba se imprimía. Se puede imprimir realmente siempre y cuando el material lo permita. Los cementos tienen unas limitaciones, sobre todo en temperatura, que puede estar en torno a unos 5 grados de mínimo y unos 40 grados, pero si está lloviendo mucho sí que es verdad que el material pues, se disgregaría, ¿no? Al final, pues lavaría un poco el cemento y se quedaría, digamos, el grueso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer este proceso? Y también, ¿cuánto se suele tardar en una obra normal? Porque entiendo que es de las grandes ventajas que tiene esto. Esto también es muy relativo, porque cada obra, yo siempre lo digo, es un mundo. En cuanto a rendimientos, pues estamos hablando aproximadamente de unos 50 metros cuadrados por día, más o menos. Esto se traslada en función, claro, de la forma de la vivienda y de los metros cuadrados de muro. La ventaja de la impresión 3D ya no es solo la velocidad, que es obviamente pues cerca de un 30%, ¿vale? Para contestar toda la pregunta. Cuando vamos a formas orgánicas, como es este caso, en un sistema convencional pues sería mucho más complejo. Claro, un valor añadido que obviamente pues sí agiliza y abarata muchísimo el coste, ¿no? En ese ámbito. Hacemos una pequeña pausa en la charla con José Luis que retomaremos más tarde. Volveré. Porque ahora Pablo quiere enseñarnos la casa por dentro. Venid conmigo. Por aquí tenemos el baño. Si pasas por aquí, esa es la cocina. Voy a hacer una cocina de inducción de alta potencia, puesto que yo cocino mucho y para estar así de fuerte al final, lo que tiene. Cuidado que he puesto aquí una máquina a trabajar. Mejor volvamos con José Luis, que sabe de lo que habla. Pues también quería saber cómo es el precio. La impresión 3D sobre todo está enfocada a vivienda, digamos, en serie. ¿Qué pasa? Que si vamos a hacer, pues a lo mejor 10 viviendas en la misma ubicación, pues obviamente estos costes se reparten muchísimo más y la velocidad también es mucho mayor. De hecho, esta máquina está preparada, como veis, trabaja sobre raíles. Está preparada para incluso montar más tramos de línea y poder imprimir una vivienda y sin desmontar la máquina, avanzar las guías y montar otra vivienda. Claro, que quizás en el futuro te pones una máquina de estas y te haces una urbanización entera. Es un poco el objetivo y de hecho ahí sí que se optimizaría muchísimo más y se ahorraría mucho más costes. En cuanto a precios a día de hoy, más o menos está equitativo, ¿no? Está más o menos parejo con un sistema convencional. Una pregunta que se hará mucha gente es si las casas son completamente seguras, porque seguro que hay mucha gente que dice eso no aguanta el tiempo o lo que sea. Hombre, a ver, es hormigón, entonces es como todo. La durabilidad que se le da por estadísticas son 100 años. No obstante, a ver, al final esta vivienda, por ejemplo, realmente lo que estamos haciendo son muros de cerramiento. O sea, luego aparte lleva pilares. O sea, al final esta vivienda, digamos, estructuralmente va a llevar un sistema porticado como, digamos, una casa relativamente convencional con sus pilares y sus vigas. Esto al final lo que está haciendo es, digamos, la envolvente de la vivienda, lo que se plantaría al ladrillo, ¿no? De toda la vida. Sí que es verdad que también se están trabajando en líneas
paralelas, sobre todo con la Universidad Politécnica, con la que tenemos pues, bastante vinculación, en poder desarrollar sistemas constructivos en los que la propia impresión sea un sistema estructural, ya que pues, tendría la capacidad portante, y de hecho tenemos dos viviendas ejecutadas en Barcelona en las que el propio muro es un muro portante y aprovecha se aprovecha esta estructura ya para soportar el peso de la cubierta. Vale, pues muchas gracias por la entrevista. A vosotros. Un placer. Vamos a ver la obra, vamos a ver qué tal. Espero que os guste. Hasta ahora. Para poder ver la obra en condiciones, vamos a seguir de cerca a Vicente Ramírez. Yo soy el CEO de la empresa, me dedico a lo que es el parte de venta de máquinas, expansión de la empresa y demás, y además cuando imprimimos pues me toca estar aquí controlando lo que es el control de calidad de la máquina, viendo el espesor, comunicándome con José Luis, que está en el puesto de mando, pues si hay alguna inconveniencia o hay que subir, bajar un poco para la temperatura, un poco el control de calidad de la máquina. Cuando empieza de un día a otro, hay que calibrar muy bien el ajuste, porque como varía la temperatura, varía la humedad y demás, incluso la temperatura del agua, hay que ajustar un poco el ancho de la capa para que sea lo más parecido al día anterior. Entonces es justo el punto más crítico y tengo que estar más pendiente, más controlando más. Luego de normal la máquina va sola y simplemente voy revisando que todo vaya bien. La primera casa impresa en 3D en España la hicimos nosotros y hicimos la tercera del mundo también. Hay varias empresas en el mundo, hay muchas empresas, muchos proyectos como nosotros, pero en España, a pesar de que también hay 2 o 3 empresas más, somos los únicos que están construyendo vivienda in situ, en la obra. Hay algunos que están haciendo piezas prefabricadas y la transportan, pero los únicos locos que nos atrevemos a hacer casas en la obra somos nosotros. Y eso tiene un valor añadido porque esto a la gente le está gustando mucho, porque aunque al final la arquitectura es diferente, la manera de entender la arquitectura está cambiando por necesidad. Claro, aquí somos 4 en la obra. Como podéis ver, estamos José Luis y yo y 2 trabajadores. Entonces, claro, o sea, no necesitas tanta gente y aparte es que no hay. Entonces, viene una nueva tendencia en la arquitectura y nosotros lo estamos consiguiendo y al final estamos combinando la construcción de siempre con la nanotecnología. Y estos son muros de hormigón de toda la vida que a la gente les gusta mucho. Ya sabemos cómo se lleva a cabo la impresión 3D. Ahora nos queda conocer el antes y el después. Primero vamos a hablar con 2 trabajadoras de Fine, la empresa encargada de la arquitectura del proyecto. Vale, ¿me podéis comentar a líneas generales cómo es la arquitectura de estos proyectos, cómo lo veis y cómo es el futuro de esta misma? Es el tercer proyecto que hacemos ya en impresión 3D terminado. Entonces, esta vivienda, por ejemplo, va a tener 140 metros cuadrados. Facilita muchísimo todo el tema de los tiempos y los plazos, porque la vivienda, pues en un par de semanas ya está construida completamente. Una duda que tiene como mucho la gente es sobre el aislamiento de estas viviendas, porque al ser impresión 3D parece como que no aíslan, pero realmente tienen el mismo tipo de aislamiento. Es un hormigón que aísla mucho tanto acústica como térmicamente, y no solo eso, sino también hacemos el modelo en formato digital, entonces el cliente lo que va a poder ver es la vivienda en 3D desde un inicio, entonces es mucho más real y entonces pues eso como que genera mucha ilusión. Lo bueno de esta técnica es que se puede hacer formas orgánicas. Cualquier otro material, eso es un sobrecoste tan alto que es casi imposible. Permiten además hacer unos sistemas más distintos que normalmente pues no tenemos la capacidad económica, ¿no? Y por último vamos a hablar con Daniel, el CEO de Habitec España, la constructora encargada de este proyecto. Es una construcción que, además de ser mucho más sostenible por los residuos que se generan en obra en la construcción tradicional, donde influye mucho este tipo de tecnología industrializada es en el plazo de ejecución de la obra. Son casas que en 6 meses, 7 meses máximo están construidas, cuando en la construcción tradicional te puedes ir a 12, 14 y 16 meses. Cogemos esta parcela, hacemos la excavación, todo el desmonte del terreno, hacemos la cimentación y a partir de aquí ya lo preparamos todo el terreno para hacer el hormigón 3D y luego ya vendría pues las instalaciones, todo el acabado de la casa interior y por supuesto la parcela. Al final es un trabajo que lleva mucho desarrollo continuo, que no es que se ponga el proyecto y se ejecute y ya está, sino que al ser una tecnología innovadora se tienen que ir innovando y ajustando parámetros constantemente. Ahora ya sabemos mucho más de impresión 3D. No olvidéis suscribiros y darle like porque estos vídeos me cuestan mucho esfuerzo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.